Muy buenas noches, amados hermanos. Dios me lo bendiga grandemente. Hoy vamos a estar hablando en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 1 al 26. Cuando el pecado escondido detiene la victoria. Hay momentos en nuestra vida en los que acabamos de vivir un Jericó. Y de repente nos encontramos frente a un Jai. Jericó había caído. Las murallas que parecían imposibles habían sido derribadas por el poder de Dios. Pero después de una victoria extraordinaria vino una derrota inesperada. Israel había aprendido que Dios podía derribar murallas, pero ahora tenía que aprender algo todavía más profundo. Dios no solamente quiere darte victorias, Dios quiere formar en ti un corazón limpio. Y Josué 7 nos enseña que una victoria espiritual no nos da permiso para bajar la guardia. Puedes haber visto a Dios abrir el Jordán. Puedes haber visto a Dios, puede haber visto caer a Jericó. Puedes haber experimentado milagro, pero todavía necesitas cuidar tu corazón, porque hay batallas que no se pierden por falta de fuerza, sino por la presencia de algo que Dios ya había dicho que había de ser destruido. Por eso es un peligro confiar en la victoria anterior. Y Josué 7:2 al 5 dice: Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá el pueblo como 3000 hombres, y los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron a ellos de unos 36 hombres. Y lo siguieron desde la puerta hasta Shebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué vio hombres para reconocer a Jai. Los espías regresaron y dijeron: son pocos, no suban todo el pueblo. El problema aquí fue que Israel empezó a calcular la batalla desde la perspectiva humana. Jericó les había enseñado: Dios puede hacerlo. Pero ellos comenzaron a pensar: nosotros podemos hacerlo. Y esa diferencia es muy peligrosa. Josué 7:3 aparece la idea de que Jai era una ciudad pequeña, porque aquí dice: y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. El nombre Jai viene del hebreo Ai, relacionado con la idea de ruina, montón de ruina. Israel probablemente miró a Ai y pensó: esto es pequeño. Pero no entendieron que una pequeña batalla puede revelar un gran problema espiritual. Recuerda algo: hay cosas pequeñas que Dios usa para mostrarnos cosas grandes. Una pequeña desobediencia, una pequeña mentira, un pequeño secreto, una pequeña concesión, un pequeño pecado que nadie conoce. Pero delante de Dios no existe pecado pequeño, cuando Él ya había hablado. O sea, no porque ayer venciste significa que hoy puedes vivir descuidado. Tenemos que estar fortalecidos, seguir orando, seguir ayunando, seguir vigilando, seguir buscando el rostro de la presencia de Dios. No porque Dios te utilizó ayer significa que puedes jugar con el pecado hoy. No porque Dios te abrió una puerta significa que puedes abandonar la obediencia. La victoria de ayer no sustituye la obediencia de hoy.
Y recuerda algo, que el problema no estaba en Jai, estaba dentro de Israel. Y en Josué 7, 4, 5 dice: y subieron allá el pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Fíjense algo, Israel salió contra Jai y fue derrotado. 36 hombres murieron. José se angustió, pero observa algo aquí. Israel tenía soldados, Israel tenía arma, tenía experiencia, tenía un líder escogido por Dios, tenía una promesa y aún así perdió. ¿Y sabe por qué pierde Israel? Porque había pecado en medio del campamento, ¿verdad? No siempre la derrota significa que el enemigo es demasiado fuerte. A veces significa que hay algo dentro de nosotros que necesita ser confrontado. Entonces, Dios aquí le revela la verdad, la verdadera causa a José en Josué 7, 10 al 12. Y dice la palabra de Dios aquí: y Jehová dijo a José: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruiréis el anatema que en medio de vosotros. Entonces, aquí Josué estaba llorando por la derrota, pero Dios le estaba diciendo: no necesitas solamente llorar por lo que ocurrió, necesitas descubrir por qué ocurrió. O sea, ¿por qué la bendición no te llegó? No tienes que preguntar eso, tienes que preguntar: ¿qué fue lo que hice? Del por qué no me llegó la bendición. O sea, ¿por qué no avanzó? ¿Por qué siempre termina igual? Entonces, Dios te puede estar diciendo: antes de preguntarme qué está afuera, pregúntate qué está dentro. Por eso la palabra clave: Israel ha pecado. Y es en 7:11. Dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. En hebreo, la palabra pecado es hata. La idea básica y ata. La idea básica del verbo es errar, fallar el blanco, desviarse del camino correcto. Pero en Josué 7, el pecado de Acán no fue simplemente un error accidental, fue una desobediencia consciente. Dios había dado una orden. Acán escuchó la orden, la vio, la deseó, la tomó y la escondió. Y después intentó continuar viviendo como si nada hubiera pasado. Entonces aquí aparece una progresión espiritual muy peligrosa: ver, desear, tomar y esconder. Y no ven eso en Eva. Vio, deseó, tomó, comió y se escondió. Ya. Y eso también existe hoy en nuestras vidas. Entonces, el pecado de Uru afectó a muchos. Y dice, en 7:1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. O sea, prevaricaron. Pero el pecado específico lo había cometido ¿quién? Acán. Esto nos enseña algo. El pecado nunca es tan privado como pensamos. Puedes decir: es mi vida, es mi problema, nadie tiene que saberlo.
Pero en una comunidad espiritual nuestras decisiones tienen consecuencias. Mira, en la parte familiar, un papá afecta su casa. Un líder puede afectar a quienes dirige. Un ministro puede afectar a su congregación y un creyente afecta a su entorno. Por eso, la santidad nunca es solamente un asunto privado. Y por eso vemos que el pecado comienza por los ojos. En el 20:21, versículo 20:21 dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Tomé, y aquí que está escondido bajo la tierra, en medio de la tienda, y el dinero debajo de ella. O sea, aquí dice que él vio. Mira esa secuencia, vio, codició, tomó y escondió. O sea, cuando vio, recuerda que no todo lo que entra por tus ojos debe entrar a tu corazón. También codició. O sea, la tentación puede presentarse delante de nosotros, pero comienza a dominarnos cuando lo abrazamos interiormente. Cuando uno lo toma, lo que comienza como pensamiento termina convirtiéndolo uno en acción. Y otra etapa hay que esconder. El pecado quiere esconderse porque sabe que la luz lo destruya. Por eso Josué dijo en Juan 3:20 que quien practica lo malo aborrece la luz. Lo que esconde te domina. Lo que confiesas delante de Dios puede ser confrontado. Aquí vemos algo, que el manto babilónico representa algo más que una prenda. En el 7:21, a cambio, un manto babilónico. El hebreo utiliza la expresión aderet sinar, asociado con una vestidura valiosa procedente de Sinar, Babilonia. Y Dios había dicho que las cosas de Jericó estaban bajo una prohibición especial. Acá no solamente tomó el dinero, tomó algo que Dios había dicho que no debía tomar. El problema no era únicamente el objeto. El problema aquí era la desobediencia. Y aquí vemos una enseñanza. No todo lo que parece bueno te pertenece. No todo lo que puedes tomar debes tomarlo. No toda la oportunidad viene de Dios. No todo lo que brilla es bendición. Hay cosas que parecen promociones, pero la verdad es que son unas tentaciones. Hay puertas que parecen grandes oportunidades, pero Dios nunca las abrió. O sea, debemos hacernos una pregunta solamente: ¿puedo tenerlo? ¿Ah? ¿O Dios quiere que lo tenga? Por eso Dios le dice a Josué: santifica al pueblo. Josué 7:13. Entonces dice aquí: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de medio de vosotros. Dios no dijo aquí denle arma, no dijo consigan mejores soldados, tampoco dijo cambien la estrategia militar, dijo santificad al pueblo. Y la palabra hebrea para santificar es kadas, que significa apartarse, consagrarse, ser puesto aparte para Dios. Antes de volver a conquistar a Jai, Israel tenía que volver a consagrarse. Antes de pedirle a Dios una nueva victoria, debemos permitirle que examine nuestro corazón, que nos revise exhaustivamente y saque de él todo lo oculto que hay. Entonces, Dios no nos expone para humillarnos. Dios nos expone es para limpiarnos, amados hermanos. Por eso, recuerda algo: cuando
nosotros tenemos un pecado escondido, y termina convirtiéndose en ruina, ¿verdad? Por eso vemos todo algo, lo que sucede ahí con Israel. Entonces tenemos que tener en cuenta claramente eso, porque nosotros no podemos, ¿por qué? Porque nosotros no podemos confiar en las victorias pasadas. Jericó no garantizaba, ay, lo que Dios hizo ayer debe producir gratitud, no presunción. No debemos negociar con lo que Dios te dijo que dejaras. Acán perdió mucho porque quiso quedarse con algo que Dios había prohibido. Hay cosas que debes soltar aunque te parezcan atractivas, y no escondas lo que Dios quiere sanar en tu vida. El pecado escondido crece en la oscuridad, pero cuando lo llevamos a la luz de Cristo comienza el camino de la restauración. Yo digo que quizás hoy puedes estar viviendo tu propio high. A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué no avanzo? Señor, dime, ayúdame. Señor, ¿por qué estoy cansado? ¿Verdad? Antes de culpar al enemigo, antes de culpar a la circunstancia, antes de pensar de que Dios nos abandonó, deja que el Espíritu Santo examine tu corazón. Porque quizás el problema no esté delante de ti, quizás el problema está dentro de ti. Por eso nosotros tenemos que tener claro algo que Jesús nos enseñó. Jericó nos enseña que Dios puede derribar las murallas que hay delante de nosotros. Ahí nos enseña que Dios también quiere derribar lo que hay dentro de ti. No tengas miedo de que Dios examine tu corazón. Ten miedo de acostumbrarte a esconder aquello que Dios quiere sanar. Amado hermano, en esta noche le damos la gracia a nuestro Señor Jesucristo, quien nació, vivió, creció, caminó entre nosotros, murió, resucitó al tercer día y la tumba está vacía, y murió por ti, por mí, para salvación de nuestros pecados. En esta noche, Dios te bendiga, Cristo te ama.